En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, mis hermanos. Seguimos acá en este retiro de Semana Santa a través de su programa Abba Padre Internacional y la Renovación Carismática Católica Dominicana. Espero que nos hayas ido acompañando cada uno de estos días. Recuerda que si te perdiste el lunes o el martes, estos programas quedan guardados tanto en la página de YouTube de Abba Padre Internacional como de la Renovación Carismática, para que puedan poder disfrutar de este retiro de Semana Santa. En este momento vamos a tratar un tema súper importante. El día de hoy la iglesia celebró en esta mañana lo que era la misa crismal. Es donde se recuerda esa institución del sacerdocio y también donde se consagran esos óleos que van a ser utilizados para los enfermos, para los catecúmenos, y el crisma, el santo crisma, con el que se unge tanto las manos de los sacerdotes al ser consagrados presbíteros, ordenados presbíteros, y también en el bautismo y la confirmación. También el día de hoy celebramos el inicio del tríodo pascual a través de la cena del Señor. Ahí el Señor se nos vuelve un siervo humilde, uno que no vino a ser servido sino a servir. Él se quita el manto y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Muchos de ustedes han vivido esto en cada una de sus parroquias. Y el día de hoy pues el Señor se derrocha en amor. Él saca su corazón y lo pone en la mano al hablarle a sus discípulos y les dice: a ustedes no les llamo siervos, a ustedes les llamo amigos. Y de eso trata el día de hoy este tema, cómo el Señor a ti te llama su amigo. Disfrútalo a través de nuestro hermano Silvio Espinal, para lo cual te pido que abras tu corazón y prestes atención a las palabras del Señor a través de él. Bendiciones. La paz del Señor sea con ustedes. Estamos dándole continuidad a este retiro de Semana Santa. Hoy, Jueves Santo, en este retiro que para la gloria de Dios va a ser un retiro de bendición para cada uno de ustedes. Le hemos llamado a este retiro una palabra tomada del mismo Santo Padre: si no desfallecemos, cosecharemos frutos a su debido tiempo. El tema que estaremos tratando en el día de hoy es un tema bellísimo. A ti te llamo amigo. A ti te llamo amigo es un tema que desde hace muchos años, a través de la historia de la iglesia, y muchos de los padres de la iglesia como San Agustín, San Alejandro Magno, pudimos ver en el 1991 también al Santo Padre San Juan Pablo II, Benedicto XVI, muchos otros padres de la iglesia y santos han tratado este tema del por qué a ti te llamo amigo, tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, donde el Señor mismo le dice a sus discípulos: a ustedes los he llamado amigos. Qué hermoso tema este. A ustedes lo he llamado amigos. Eso hace 2000 años
que el Señor se lo dijo a sus discípulos, pero hoy el Señor nos lo dice a nosotros, nos los dice a ti y a mí. A ti te llamo amigo. Bien, vamos a ponernos en las manos del Señor, pidiéndole al Señor que derrame su gracia sobre nosotros, que venga en este momento a este lugar y que toda palabra que salgan de mi boca sean palabra de bendición, que pueda ayudarnos al crecimiento espiritual, ese crecimiento que nosotros necesitamos como iglesia, ese crecimiento que es necesario después de haber conocido al Señor, ir creciendo cada día. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo, que venga a este lugar, venga a poner palabra de conocimiento y de entendimiento, que también a usted, que puede verme a través de los distintos medios, también le toque allí, y que usted pueda abrir los oídos, pueda recibir esta palabra y sobre todo recibirla para ponerla en práctica. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Ven a nuestra ayuda, apresúrate a socorrernos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso es, Señor, el Señor que hoy viene a nuestras vidas a tomar esta frase tan maravillosa donde nos dice que ya no nos quiere, ya no nos llama siervo. Y es que el Señor no nos quiere como siervo, no nos quiere como esclavo, nos quiere como amigo. Cuán importante es que los servidores del Señor en este tiempo sean sus amigos. Amigos. Fíjense, decía San Ambrosio, un amigo de Santa Mónica y San Agustín del siglo IV, que la palabra tiene que hacer en nosotros lo que ella misma significa. Por eso, en el día de hoy, debemos pedirle al Señor que esa palabra se encarne en nosotros. Se encarne en nosotros de tal manera que ya no nos sintamos siervos, sino amigos. Que nos sintamos amigos del Señor. Que podamos tener la confianza, que podamos tener una relación de amistad, sintiéndolo amigo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el Señor nos hablará de distinta manera. Hoy el Señor nos va a hablar de distinta manera a través de este tema de a ti te llamo amigo. Distinta manera porque en el día de hoy estaremos tratando este tema a través de la palabra de Dios, a través de la liturgia de la iglesia, es decir, a través del tiempo, a través de los santos. Vamos a ver qué decían los santos, sobre todo en este tema, y cómo también nosotros aplicarlo a nuestras vidas. Es decir, de distinta manera, con la ayuda de Dios, hoy pues estaremos hablando de este maravilloso tema, a ti te llamo amigo. Sabemos que en este momento estamos viviendo lo que es la Semana Santa, preparándonos para la Pascua.
Recuerdo que generalmente esta lectura del Evangelio de San Juan, el capítulo 15, se lee en el ciclo B, lo leímos el año pasado, en la quinta semana de Pascua. Pero fíjense cómo nos ha tocado vivir esto. Entonces, si la palabra quiere hacer en nosotros lo que ella significa, la iglesia a través de su liturgia también quiere llevarnos y nos enseña tantas cosas maravillosas que podemos vivirla por medio de la enseñanza de la iglesia. Fíjense, acabamos de pasar lo que es el tiempo de Cuaresma, que terminó el domingo pasado en el Domingo de Ramos. Cuando hablamos de que a ti te llamo amigo, sabemos que para ser amigos debemos necesariamente tener una relación personal con el Señor. Y fíjese, me llama mucho la atención que en esta Cuaresma, los 3 últimos domingos, el Señor nos mostró a través de la liturgia de la iglesia, a través de la lectura de la palabra, 3 maneras distintas de tener un encuentro personal con el Señor, o 3 maneras distintas de acercarnos a Dios. Ya en las primeras 2 semanas, cuando el Señor lo llevan al desierto, esa fue la lectura donde el Señor va al desierto. La segunda semana se trató la lectura donde ya Él sale del desierto, se va al monte a orar. La tercera semana vemos cómo la iglesia nos trae la parábola de la higuera. Y cuando nos trae la parábola de la higuera, vemos que dice que fue a buscar fruto. Y ese fruto en esa higuera, en ese manzano, dice que el Señor le dijo: ve a buscar fruto, y si no lo encuentra, córtala. Bueno, es una manera de uno acercarse a Dios. Bueno, si no estoy dando fruto, quizá tengo que acercarme a Dios, quizá por el temor. Quizá es una manera de acercarme al Señor, por el miedo a perderme. El cuarto domingo de Cuaresma se leyó en la liturgia de la iglesia la lectura de la parábola del hijo pródigo. Vemos cómo el hijo pródigo, cuando siente necesidad, esa necesidad lo llevó a él cuando estaba pasando hambre en aquel lugar, que cuánta comida tiene mi padre. La necesidad lo devolvió donde su padre. Es decir, también para encontrarnos con nuestro Padre Dios, para encontrarnos con el Señor, muchas veces nos lleva por necesidad. Pero hay otra manera que puede llevarnos al encuentro con el Señor, y que es el más maravilloso. Y fue la lectura que se leyó en el quinto domingo de Cuaresma. Aquella mujer adúltera. Fíjate que a ella, dice la palabra de Dios, que fue sorprendida en adulterio. Se la llevaron al Señor. Dice que mientras el Señor le decía que tuviera libre de pecado, que lanzara la primera piedra, nos dimos cuenta a través de la lectura que todos se fueron retirando y nadie levantó las manos. Esta mujer adúltera, me llama la atención que el Señor ni siquiera le cuestionó sobre su pecado. No le cuestionó qué fue lo que pasó, dime cuánto tiempo, no, porque el Señor no le interesó. Lo que al Señor le importó es que esta mujer era un ser humano, una mujer, y por eso le dice mujer. Mientras otros le llamaban: te traigo una pecadora, te traigo una adúltera, Él le devuelve la dignidad y te dice mujer, para devolverle la dignidad de mujer. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno, le dice ella. Le dice el Señor: vete, en lo adelante no peques más. Fíjense que esta mujer tuvo un encuentro personal con el Señor. Distinta manera de encontrarnos por el Señor: por miedo, como la higuera; por necesidad, como el hijo pródigo; o un encuentro personal con el Señor.
Y es que para ser amigos, hermano, yo no sé cómo llegaste, cuál fue la situación que te llevó a ese encuentro con el Señor, a ese encuentro con tu Padre Dios, a ese encuentro con Jesús por medio de la iglesia. Pero lo que yo te puedo decir es que el Señor en este día te dice a ti, te llama amigo, te llama amiga. Bendito sea el nombre de Dios. Pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿y qué es la amistad? Yo puedo decirte que hay vínculos de amistad que pueden ser más fuertes que el vínculo del parentesco mismo. A veces ese vínculo del parentesco solamente está unido por medio de la sangre, pero el vínculo de la amistad no consiste en tener la misma sangre. Puede tener en ese vínculo de amistad, pudiéramos decir, los mismos gustos, los mismos ideales, los mismos intereses. Y es a esto lo que nos llama el Señor en el día de hoy. Por ser amigos, que podamos conocer los intereses del Señor, los gustos del Señor. Que podamos nosotros entender como amigos del Señor cuáles son sus ideales. Ahora, Jesús en el Evangelio de San Juan nos llama amigos porque todo lo que Él sabía de su Padre Celestial nos lo ha dado a conocer, nos lo ha confiado, nos ha hecho partícipes de los secretos de la familia de la Trinidad. Es decir, ser amigos del Señor es conocer los propósitos de Dios, es conocer los propósitos del Hijo, es conocer los propósitos del Espíritu Santo, es conocer los propósitos de la Santísima Trinidad. Pero vamos a la lectura de la palabra. ¿Qué es lo que realmente dice el Señor? Comenzando el versículo 15 del capítulo 15 del Evangelio de San Juan, le dice: ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los he llamado amigos. ¿Y por qué? Y aquí está la clave. Porque les he dado a conocer todo lo que escuché de mi Padre. Amigo, porque le he dado a conocer todo lo que he aprendido de mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y para quién ese llamado? ¿Ese llamado es solamente para los discípulos de aquel tiempo? Claro que no. Ese llamado es para nosotros. Ese llamado es para ti y para mí. Fíjense, en el versículo 16 dice: no me eligieron ustedes a mí. Es decir, ha sido el Señor que te ha elegido a ti. Yo lo elegí a ustedes y lo destiné para que vayan y den fruto, y fruto en que permanezca. Ya el Señor está dándonos clave. ¿Para qué nos ha llamado amigos? No solamente para que nosotros podamos conocer cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, cuál es el propósito de Dios en todo lo que hacemos, sino para que nosotros, conociendo su propósito, comencemos a actuar como amigos en base a lo que quiere nuestro amigo, nuestro Dios, nuestro Jesús. A veces, y lo he predicado muchas veces, ya nosotros no necesitamos escuchar tanta palabra. Vamos a tantos retiros, conocemos a tantos predicadores. Ahora tenemos la oportunidad de ver a tantos predicadores a través de la internet. Pero yo digo que ya lo que nosotros necesitamos es
poner en práctica ese poquito que conocemos. Ese poco que el Señor nos ha revelado, lo que necesitamos es ponerlo en práctica, llevarlo a nuestra vida. El Señor ha permitido que a través de este tema podamos descubrir 7 características que tienen aquellos que son amigos del Señor. 7 características que tienen aquellos que el Señor lo ha elegido como amigo. Son una característica que nos van a ayudar a nosotros a identificar si realmente hay una amistad con el Señor. Ya te dije que la palabra es para nosotros, que la palabra es para ti. Hoy el Señor te llama amigo. Por eso, donde tú estás en este instante, tú puedes decirte, llamarte por tu nombre. Si te llama Marta, decirte tú misma, Marta, tú eres una amiga del Señor. O si te llama José, poder decirte, José, tú eres un amigo del Señor. Y no es porque tú hayas elegido ser amigo del Señor o amiga. Ha sido Él que en el día de hoy, a través de esta palabra proclamada, a ti que me está viendo, no sé en qué tiempo, en qué edad, en qué año tú estés escuchando esto, hoy esto es para ti. El Señor declara que tú eres su amiga, su amigo. Primero, fíjense, la palabra de Dios, muchas veces cuando tenemos frases tan cortas como esta, para nosotros encontrar el centro del mensaje, muchas veces está o un poquito hacia adelante o un poquito hacia detrás del mismo capítulo o muchas veces del mismo evangelio, siempre poniéndolo en el contexto. Podemos ver en este mismo evangelio, en el versículo 9, primera característica, si quieres toma papel, toma lápiz, del mismo capítulo 15, del mismo evangelio, versículo 9 dice, como el Padre me amó, así yo los he amado, permanezcan en mi amor. Primera característica de aquellos que han aceptado, porque hay que aceptarlo. A ustedes lo he llamado, amigo, lo he elegido. Primero es dejarse amar por el Señor. Ser amigo de Jesús es dejarnos amar por Él. San Agustín en el siglo IV trata este tema a profundidad. Lo pueden buscar en las redes sociales. Muchos de los padres de la iglesia ya trataron este tema y sobre todo de esto. Porque cuántas veces nosotros nos decimos, yo soy el siervo del Señor, y el Señor le dice, ya no te llamo siervo. Pero muchas veces nosotros predicando, yo soy el siervo del Señor. Pero hoy el Señor ha cambiado esa palabra y nos dice, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga. Alabado sea el nombre de Dios. Me llama amigo, te llama amiga, amigo. Qué interesante. Primer característica, dejarnos amar por el Señor. Cuando a Jesús le preguntaron en qué se fundamentaban los mandamientos, Él decía, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es un mandamiento. Fíjese que una característica que vamos a ver es precisamente esto, ese mandamiento. Es obedecer a Dios. Pero ¿cómo podemos amar a Dios? Decía Rainiero Cantalamessa, Cardenal Rainiero, que lo aprendió de San Agustín y que yo lo aprendí de Rainiero. Él decía que, y dice de esta manera, que para amar a Dios
el mandamiento de amar a Dios tiene otro mandamiento interior. ¿Y cuál es el mandamiento interior? Dejarte amar por Dios. No podemos amar a Dios si antes no nos dejamos amar por Él. Por eso es que en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor. ¿De qué amor es que estamos hablando? Esta característica de dejarnos amar por Él. El amor en el que... En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos míos, si Dios ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Palabra de Dios. ¿En qué consiste este amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Para poder amar a Dios, antes debemos dejarnos amar por Él. Por eso Dios lo que quiere es que nosotros nos dejemos amar por Él. Antes el deber aceptar la gracia. Antes el deber aceptar la gracia. Ser amado por Dios. Es necesario dejarnos amar por Dios para poderle amar a Él. Bendito sea su nombre. Por esto, la característica número 1, y cuando usted lea a San Agustín, usted se va a dar cuenta que su homilía, bastante larga, todo el enfoque en ese amor de Dios. En ese amor donde Dios no se deja ganar de nadie. Por eso nuestro deber no es cada día esforzarnos para amar a Dios. No. Primero dejarnos amar por Él y luego lo vamos a amar a Él. El amor consiste en que Él nos amó primero. Primera característica. Dejarnos amar por Él. Segunda característica de aquellos que son llamados amigos es el amor al prójimo. Por eso, en la misma carta de San Juan, capítulo 4, versículo 11, dice: queridos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Fíjense cómo las dos primeras características es el mandamiento sublime. Amar a Dios sobre toda la cosa consiste en dejarme amar primero para luego amarle a Él y amar al prójimo, donde dice que si Dios nos ha amado, también nosotros debemos amarnos unos a otros. El amor al prójimo, como dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 12, traten a los demás como quieren que lo traten a ustedes. Segunda característica de aquellos que son amigos de Jesús: amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Ese hermano, esa hermana, esa esposa, ese hijo, esa madre, padre. Esos son tu prójimo. Todos aquellos que somos amigos de Jesús, pues amamos, respetamos a nuestro prójimo. Tercera característica: ser amigo de Jesús cumpliendo sus mandamientos. Cumpliendo sus mandamientos. Cumpliendo su mandamiento, lo vamos a ver en el versículo 10. Dice el mismo Señor: si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Por eso es
vuelvo y les repito, mencionando a San Agustín, mencionando a San Gregorio Magno, mencionando al cardenal Cantalamessa, y puede buscar también una homilía de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI sobre este tema. Está basado todo sobre el amor de Dios, y es que sin el amor de Dios no podemos hacer nada. Con el amor lo podemos todo, decía San Pablo a los Corintios. Por eso dice: si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense que para qué que Jesús nos llama amigos. Precisamente, fíjense, dice en el versículo 16: no me eligieron ustedes a mí, yo lo elegí a ustedes y lo destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezcan. Así, lo que pidan a mi Padre en mi nombre se lo concederá. Esto es lo que les mando: ámense unos a otros. Fíjese, volvemos en esta tercera característica, y está también apegada al amor de Dios. Cuarta característica. Bueno, dentro de ese cumplimiento también, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿qué es cumplir los mandamientos del Señor? Bueno, los mandamientos del Señor es cumplir su palabra, dejar que la palabra haga vida en nuestra vida, es dar testimonio de vida. Dar testimonio de vida donde quiera que vaya. Testimonio de vida en tu casa, en el trabajo, en la calle. Testimonio de vida en todo. Necesitamos ser testigos de la palabra. Por eso decía Pedro y Juan: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hablar de la palabra. Obedecer a Dios en todo lo que hacemos. Es pedirle a Dios cada día que nos permita ser imagen del Señor. ¿Y cómo somos imagen del Señor? Cumpliendo su mandato, cumpliendo lo que Él quiere en nuestra vida. Yo siempre confieso que mi mejor oración no es pedirle al Señor que me haga mejor predicador, no. No es pedirle al Señor que me haga mejor maestro ni mejor ingeniero, no. Cada día mi mejor oración al Señor es pedirle que me permita ser imagen del Señor, y con esto cumplo sus mandamientos. Ser testigo, ser santo, bendito sea el Señor. Ser amigo de Jesús es: el Señor nos ha elegido para ser felices. Versículo 11. Recuerden que estamos tratando específicamente el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Dice, versículo 11: les he dicho esto de ser amigos para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. ¿Cuánto necesitamos nosotros como servidores mostrar la alegría del Señor, mostrar el gozo del Señor? El Salmo 100 dice que el Señor llama servidores con alegría. No solamente servidores, sino que nos llama también a tener esa alegría, a tener ese gozo. Servidores con alegría. Le he dicho para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Por eso, mi felicidad no va a depender de cosas. Mi felicidad no va a depender de personas. Claro que tanto las cosas y las personas son importantes en nuestra vida, pero nuestra felicidad viene dada por el mismo Señor, como Él nos lo dice. Nos lo dice en este versículo 11 del Evangelio de San Juan.
quinta característica de aquellos que somos llamados a ser amigos de Jesús. Ser amigo de Jesús significa dar fruto. Y esto sí es importante. Generalmente, muchas veces nosotros como predicadores, muchos de nosotros que tenemos dones, tenemos carismas, muchas veces no nos enfocamos en lo más importante que necesitamos nosotros como cristianos. Y es precisamente dar fruto. Ese fruto que es lo que va a hablar de nosotros. Ese fruto que es lo que va a hablar si realmente nosotros hemos crecido en la palabra de Dios. Ser amigo del Señor significa dar fruto. Versículo 8 dice: mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. ¿Cuándo es que es glorificado el Padre? Cuando damos fruto. Y ya nosotros conocemos esos frutos que menciona San Pablo en la carta a los Gálatas. ¿Cuánto perdonamos? ¿Cuánto amamos? Mire, realmente nosotros como cristianos, vuelvo y repito, que a veces pedimos cosas importantes como los dones y los carismas, son importantes y necesarios. Pero sabemos que los dones y los carismas no suponen santidad. Pero sí podemos decir que los frutos suponen santidad. Cuando nosotros damos fruto en la comunidad como amigos del Señor, entonces podemos decir, ahí va un santo. Porque sabemos lo que dice, no nos vamos a meter en ese tema en el capítulo 7, en el Evangelio de San Mateo, donde el Señor hace un paralelo entre los frutos y los dones. Incluso el cernir que usamos nosotros para conocer si un carisma, si un don es verdadero, si ese don o ese carisma produce fruto en la vida de aquel que tiene el don, que tiene el carisma. Si yo quisiera preguntarme, si a mí me preguntaran, hermano Silvio, ¿cómo saber si usted es amigo del Señor? No me preguntaría cuántas veces he predicado, no preguntaría cuántas veces he sido maestro en la escuela o he sido evangelizador, no. Tendría que cuestionarme sobre mí mismo, cuánto he perdonado, cuánto he amado, cuánto he soportado, cuánto me he dado. Porque esto lo que muestra cuánto es crecido. Al momento de partir al cielo, no nos medirán por los carismas, nos medirán por los frutos. Esa es la vara que nos van a poner y allí tendremos todos esos frutos. Por eso es importante el llamado que el Señor nos dice, nos llama hoy. El llamado que tenemos a ser amigos es como si nos dijeran, lo he llamado para que den fruto. Y cuando damos fruto es cuando verdaderamente glorificamos a nuestro Padre Dios. Repito, es importante, todos los dones y carismas son necesarios y siempre serán necesarios y han sido necesarios en la historia de la iglesia. Pero en mi vida personal particular, cuando se mida el Jesús en mi vida, lo que se nos preguntará es cuánto fruto dimos a través de nuestra vida. Dar fruto. Todo árbol se conoce, diría el mismo Jesús, por su fruto. Todo amigo de Jesús se conoce por su fruto. Sexta característica: ser amigo de Jesús significa ser intercesores. Versículo 7. Ser intercesores. Versículo 7. Si permanecen en mí
y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Cuando somos amigos de Jesús, somos verdaderamente intercesores. Por eso Él dice que los amigos pedirán lo que quieren y se le concederán. Por eso cuando usted ve en el Antiguo Testamento a Moisés, que dice la palabra de Dios en el Génesis 11:33, Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Por eso muchas veces Moisés hablaba con su padre como amigo, y muchas veces, propósito que tenía Dios, cuando hablaba con Moisés, Moisés llevaba en algunas ocasiones a que él cambiara eso que quería hacer. ¿Por qué? Porque le hablaba como un amigo. Moisés, el gran intercesor que nos habla el Antiguo Testamento. Pero también Abraham, un gran amigo. A todos aquellos intercesores que me escuchan, deben de saber que todo el que intercede ante Dios es un amigo de Dios. Son aquellos que le sacan el milagro al Señor. Son aquellos que muchas veces cambian la opinión de Dios. Muchas veces, a través de esa oración, el Señor cambia de opinión. El Señor tenía un propósito de ser aquello, y cuando ese amigo le habló con sinceridad, el Señor cambió de opinión. Ser amigo de Jesús es ser intercesor. Por eso Moisés hablaba cara a cara. Por eso este llamado que nos hace el Señor a través de este tema es hablarle cara a cara, sin miedo, sin temor, como amigo. Por eso dice también Santiago, hablando de Abraham, Santiago 2:23, dice, y alcanzó pleno conocimiento de la Escritura que dice, hablando de Abraham, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigos de Dios. Pero también Jeremías, aquel muchacho dice, Padre mío, Jeremías 3:4, Padre mío, el amigo de mi juventud eres tú. Entonces ya sabemos por qué Jeremías era ese profeta tan grande. Y también hablando de Israel, en Isaías 41:8 dice, y tú, Israel, siervo mío, Jacob, en quien elegí, simiente de mi amigo Abraham. Esto es importante. Cuando somos amigos de Dios, el Señor a nuestros hijos están garantizados. Por eso le dice, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí. Y entonces le pone la razón. ¿Por qué lo eligió? Porque eres hijo de un amigo mío, Abraham. Bendito sea Dios. Y séptima característica de ser amigo de Jesús, nos ha llamado para ser discípulos. Ser amigo de Jesús significa ser discípulos. Versículo 8 dice, mi Padre será glorificado si dan fruto y si son mis discípulos. ¿Se acuerdan de ese discípulo de misionero que nos hablaba aquel documento de Aparecida, cuando todos nos envolvimos en este plan de evangelización que es tan necesario en este tiempo? Aprovecho para hacer un llamado a la iglesia para que todos los obispos aquí en República Dominicana programen un plan de evangelización. Aquí tenemos muchísimos misioneros, evangelizadores en esta corriente de gracia, dispuestos a trabajar con cada uno de los obispos en las distintas diócesis y arquidiócesis, a trabajar de la mano con ustedes, porque el Señor hoy nos ha llamado amigos, y llamándonos amigos nos dice que también somos discípulos, y si somos discípulos, somos misioneros, igual como ese gran documento de Aparecida nos llamaba. Hoy, después de esta pandemia, es necesario que en esta República Dominicana podamos peinar
pueblo por pueblo, barrio por barrio, evangelizando, una gran evangelización. Y para eso estamos nosotros como discípulos, misioneros, amigos del Señor. Por eso decía San Pablo en la carta a los romanos: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buena noticia. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ser amigo de Jesús es convertirnos en sus discípulos. Ser amigo del Señor es llevar el mensaje, proponer este mensaje de amor, este mensaje que propio de ese amor que hemos recibido. Por eso, mis hermanos, las 7 características, se las repito: dejarnos amar por Él. Segundo, amor al prójimo. Tercero, cumpliendo sus mandamientos. Cuarto, nos ha elegido amigos para ser felices. Quinto, para dar fruto. Sexto, para ser sus intercesores. Y séptimo, para ser su discípulo. Para terminar, mis hermanos, quiero concluir con esta frase que muchos de los que me han visto predicar me conocen y me identifican. Siempre le digo, y es que el amor, cuando conocemos al Señor, nuestra vida es transformada, no solamente interior, sino exterior. Se ve, se nota, hasta como dice el Santo Padre Papa Francisco, olor a Cristo. Una mata de limón no da limón para hacer limón. Una mata de aguacate no da aguacate para hacer aguacate. Una mata de mango no da mango para hacer mango. Al contrario, una mata de limón da limón porque es limón. Una mata de aguacate da aguacate porque es aguacate. Y una mata de mango da mango porque es mango. Lo que tú y yo hacemos luego de ser llamados amigos del Señor, discípulos del Señor, luego de haber sido impactado por el amor de Dios, es dar ese fruto, dar testimonio. Lo que hago no lo hago para ser, sino por lo que soy. Si una piedra es lanzada al aire, o si una fruta después de madura cae, no tiene una razón que no sea, que no tiene otra cosa a la cual caer. Cuando se lanza la piedra cae porque hay una fuerza interior que la obliga a caer al centro de la tierra. Cuando una manzana cae, hay una fuerza interior que la hace caer al centro de la tierra. Cuando nosotros somos amigos del Señor, hay una fuerza en Señor que nos hace caer al centro de la Trinidad. Nos lleva al Padre, nos lleva al Hijo y nos lleva al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, vamos a prepararnos en este momento para pedirle al Señor que nos ayude en esta Semana Santa, en esta preparación para la Pascua, a ser verdaderos amigos.
estos días que faltan para ese domingo de resurrección, vamos nosotros a interiorizar todas estas características. Pidámosle al Señor para ver si se encuentran en nuestra vida. Si no están todavía, no te preocupes. Déjate amar por el Señor. Entrégale. Te darás cuenta que todas estas características del amigo de Dios comenzarán a fluir en tu vida. Y en ti podremos ver un Abraham, en ti podremos ver un Moisés, en ti podremos ver un Jeremías, a ti podremos ver tantos aquellos que sirvieron al Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Qué bueno es haberte conocido, Señor. Qué bueno es que nos ha dado la oportunidad de dejarnos amar por ti. Gracias, Señor, porque hoy tú has tomado la iniciativa para amarnos. Y ese amor está dando fruto de esa amistad que hay entre tu Hijo y cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en esta mañana quiero pedir por tantas personas que en este momento nos están viendo a través de los distintos medios. Yo te pido que en este instante, donde tú estés, si quieres, llévate la mano al corazón. Quizá tú tienes años sirviendo al Señor, pero quizá nunca has experimentado ese amor, ese maravilloso amor, esa amistad con el Señor, esa confianza, porque ser amigo hay una confianza, esa relación de confianza, esa relación de amistad. Hoy el Señor quiere tocar tu corazón. Hoy el Señor, a través de esta palabra, ha tocado tu corazón. Pero no solamente el Señor ha tocado tu corazón, sino que pone en tu corazón una chispa nueva, un espíritu nuevo, una relación nueva. Padre amado, mira ahí a tus hijos, mira ahí a tu hija, mira ahí a tu hijo, que ha sido tocado por medio de esta palabra, que está siendo tocada por medio de todos los charlistas de este encuentro con el Señor, por medio de este retiro de Semana Santa. Pasa tu mano, infunde un espíritu nuevo, danos doble porción en este día. Ese espíritu que permita que nuestro espíritu pueda gritar, llamar a nuestro Padre Dios, Abba. Danos ese Espíritu Santo que nos permita sentirnos hijos y siendo hijos amados. Toca todas nuestras estructuras, Señor. Haznos nuevos. Queremos ser nuevas criaturas en ti, Señor, solamente en ti. Danos la alegría de haberte conocido, Señor. No dejes, Señor, que todos los afanes de la vida maten esa alegría de habernos encontrado contigo. Más bien, Señor, permítenos que por medio de tu palabra, por medio de tu Hijo y de tu Espíritu, podamos vivir a plenitud, la plenitud de tu amor en nuestra vida. Que nada contradiga, nada en nuestra vida contradiga haberte conocido. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Te glorificamos. Recibe honor, recibe gloria y recibe honra. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre
poderoso de Jesús. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Espero que a través de este tema el día de hoy te hayas enamorado más de nuestro Señor, aquel que se abajó, hizo su kenosis, como nos habla la carta a los Filipenses, el que siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se abajó y se humilló y se hizo uno de tantos por amor a ti y a mí. En este día de su gran derroche de amor y ternura, agradecemos al Señor que nos llame amigos. No te pierdas mañana esta continuación de este retiro de Semana Santa, en el cual celebramos pues la pasión del Señor. Esperamos verte mañana acá. Recuerda compartir este contenido con tus seres queridos, con la persona que también tú quieras que sean edificados a través de este retiro. Bendiciones y nos vemos mañana.